La pobreza no es solo falta de dinero, es un negocio, y la deuda es la maquinaria que lo hace funcionar. El sistema financiero no necesita látigos ni cadenas visibles. Tiene reglas invisibles que garantizan que la mayoría nunca salga de la trampa. Porque la deuda no se diseña para ayudarte, se diseña para atraparte. Y cuando miras de cerca la historia del dinero, descubres que la deuda siempre fue un arma de poder. Imagina esto. Pagas tu tarjeta de crédito cada mes, cumples con tu hipoteca, incluso haces el esfuerzo de abonar más del mínimo, pero el saldo no baja como esperabas. El banco sonríe, tú te frustras, y al final entiendes que juegas un juego con reglas que nunca te explicaron. Reglas diseñadas para que siempre ganen ellos. La historia de la deuda empieza mucho antes de las tarjetas y los préstamos estudiantiles. En Mesopotamia, hace más de 4000 años, los campesinos pedían semillas y herramientas prestadas a los templos o a los palacios. La cosecha debía devolver la deuda. Si la cosecha fallaba, el campesino no solo perdía su grano, perdía su libertad. Se convertía en siervo junto con su familia, hasta saldar el préstamo. Así nació una de las primeras formas de esclavitud por deudas. No era un accidente. Era un mecanismo para asegurar que las élites siempre tuvieran mano de obra. Los romanos tampoco se quedaron atrás. El famoso nexum era un contrato que permitía al acreedor esclavizar temporalmente a un deudor insolvente. Miles de ciudadanos libres cayeron en esta trampa, convirtiéndose en mano de obra barata para los ricos. La deuda era una herramienta política. Servía para mantener a la plebe bajo control. Y cuando la presión social se volvió insoportable, Roma inventó la cancelación parcial de deudas como válvula de escape, no para liberar a la gente, sino para evitar rebeliones que pusieran en riesgo al sistema. En la Edad Media, la servidumbre funcionaba bajo una lógica similar. El campesino cultivaba la tierra de un señor feudal, pero estaba atado por deudas perpetuas, rentas, tributos, diezmos. Siempre debía algo. Esa deuda estructural garantizaba que el campesino no pudiera escapar, ni prosperar. Era un modelo de gestión de capital primitivo, pero efectivo. Mantener a la mayoría trabajando para enriquecer a la minoría. Con la revolución industrial, el mecanismo cambió de forma, pero no de esencia. Los trabajadores recibían salarios tan bajos que debían endeudarse en las tiendas de la propia fábrica para sobrevivir. El dueño no solo pagaba poco, sino que prestaba caro, una doble ganancia. La deuda no era un error del capitalismo, era su combustible. El obrero estaba atrapado en un ciclo perfecto. Salario insuficiente, crédito de subsistencia, deuda creciente. Si avanzamos hasta el siglo XX, la lógica se vuelve aún más sofisticada. La banca moderna transforma la deuda en un producto masivo. Hipotecas, préstamos al consumo, créditos estudiantiles. La ilusión es de movilidad social. Puedes comprar ahora y pagar después. Pero en realidad es un mecanismo para garantizar flujos constantes de intereses hacia el sistema financiero. La deuda deja de ser una desgracia puntual y se convierte en el estado normal de vida. Y ese estado es precisamente lo que mantiene a millones atrapados, sin posibilidad real de alcanzar libertad financiera. La conclusión histórica es clara. Desde Mesopotamia hasta hoy, la deuda siempre ha sido una herramienta de poder. Ha cambiado de forma, de leyes y de instrumentos, pero no de esencia. El campesino que hipotecaba su cosecha, el obrero que debía en la tienda de la fábrica y el ciudadano moderno con 3 tarjetas de crédito viven bajo la misma regla invisible. El sistema no quiere que pagues tu deuda, quiere que la arrastres. Porque arrastrar deuda significa trabajar más, consumir más, depender más. Hoy ya no te conviertes en esclavo formal si no pagas una deuda, pero el mecanismo no ha desaparecido. Solo se volvió más elegante, más técnico, más invisible. Y esas reglas son las que garantizan que la mayoría nunca llegue a la independencia económica, aunque se esfuerce. La primera regla invisible es el interés compuesto, pero en tu contra. El banco no vive del dinero que prestó, vive de lo que cobra por dejarte usarlo. Y el truco es que los intereses crecen más rápido que tu capacidad de pago. Una deuda de tarjeta al 40% anual significa que aunque pagues el mínimo cada mes, tu deuda no baja, sube. El interés compuesto es un arma de doble filo. Cuando lo usas a tu favor en inversiones, construye riqueza. Pero cuando lo sufres como deudor, construye pobreza eterna. Es la trampa más obvia y, al mismo tiempo, la más ignorada. La segunda regla es la reserva fraccionaria. Los bancos no necesitan tener todo el dinero que prestan. Si depositas 100, ellos guardan una fracción mínima y prestan el resto. Ese dinero prestado termina en otra cuenta y aparece como dinero nuevo. Tú crees que los bancos solo mueven el capital existente, pero en realidad lo crean con cada préstamo. El resultado es que pagas intereses por dinero que nunca existió físicamente. Es como si alguien te cobrara renta por un cuarto que construyó con tu propio ladrillo. Y mientras tanto, los bancos deciden a quién darle ese crédito.
a grandes corporaciones con tasas bajas o a consumidores con tasas altísimas. Ellos no solo crean dinero, crean desigualdad. La tercera regla invisible es la inflación explicada como natural. El dinero pierde valor cada año, pero tu deuda no. Tus ingresos compran menos, pero la cantidad que debes se mantiene igual. La inflación es un impuesto silencioso que erosiona tu capacidad de ahorro y al mismo tiempo fortalece la posición de los acreedores, porque la deuda se paga con intereses reales que no se devalúan. En otras palabras, la inflación convierte tu trabajo en algo cada vez menos valioso, mientras tu deuda sigue siendo igual de pesada. La cuarta regla es la asimetría legal de la bancarrota. Si un ciudadano no puede pagar, enfrenta intereses moratorios, acoso de cobradores, destrucción de su historial crediticio. En muchos países ni siquiera puede liberarse de ciertas deudas, como las estudiantiles en Estados Unidos. En cambio, una gran corporación puede declararse en quiebra, reestructurar, negociar con acreedores y hasta recibir rescates estatales. El ciudadano común queda marcado de por vida. La empresa recibe una segunda oportunidad. Esa no es una coincidencia. Es una regla diseñada para blindar a los grandes jugadores y disciplinar a los pequeños. La quinta regla invisible es el marketing financiero disfrazado de oportunidad. El ejemplo perfecto son los meses sin intereses. En apariencia, una forma inteligente de financiarse. En la práctica, el banco cobra al comercio una comisión que infla el precio final. Tú pagas más, aunque creas que no. Y si además no cumples al pie de la letra, caes en el revolvente, donde los intereses son tan altos que convierten un televisor en tres. La trampa está en la psicología. Te hacen sentir que tienes libertad de compra, cuando en realidad te encadenan a pagos interminables. La sexta regla es la más peligrosa, la ausencia de educación financiera. En la escuela nadie te explica cómo funciona el sistema financiero, cómo planificar patrimonialmente o cómo evitar trampas de deuda. Pero sí te enseñan a ser un buen consumidor. La ignorancia no es un accidente, es un modelo, porque mientras no entiendas el sistema, seguirás creyendo que el problema es tu falta de disciplina personal, cuando en realidad es un sistema diseñado para que pierdas. Estas son las reglas invisibles que sostienen el modelo actual. No las verás escritas en los contratos, pero marcan tu vida diaria. Son las que garantizan que los bancos siempre ganen aunque tú pierdas. Y son las que explican por qué millones de personas trabajan toda su vida y aún así nunca alcanzan la libertad financiera. La pregunta ahora es, ¿sigue siendo esto solo teoría o lo vemos todos los días? La respuesta está frente a ti. América Latina es un laboratorio perfecto de estas reglas invisibles. En países como México, Colombia o Brasil, las tarjetas de crédito pueden tener tasas que superan el 40 o 50% anual. ¿Cómo puede alguien salir de deuda con un interés que crece más rápido que su salario? No puede. Por eso, en la práctica, millones viven pagando solo el mínimo, atrapados en un revolvente eterno que engorda las utilidades bancarias. El ciudadano siente que el problema es personal, pero la realidad es que el sistema está diseñado para que nunca logres deuda cero. En Argentina el ejemplo es aún más brutal. El famoso corralito argentino de 2001 convirtió los ahorros privados en rehenes del sistema. La deuda privada se transformó en deuda pública, y los ciudadanos fueron obligados a financiar con sus propios depósitos la quiebra de un sistema bancario corrupto. En Estados Unidos, la trampa es distinta, pero igual de letal. Más de 1,7 billones de dólares en deuda estudiantil mantienen a generaciones enteras atrapadas. Jóvenes que empiezan la vida adulta con decenas de miles de dólares en rojo, hipotecando su futuro antes incluso de cobrar su primer sueldo. Lo más irónico es que muchas de esas deudas ni siquiera pueden cancelarse en bancarrota. La regla es clara. Para los grandes bancos siempre habrá rescate. Para los ciudadanos no hay salida. En Europa, la historia se repite con las hipotecas interminables. Familias atadas 30 o 40 años a un préstamo, convertidas en trabajadoras cautivas de un banco. En España, tras la crisis de 2008, cientos de miles de familias perdieron su casa por impagos, pero siguieron endeudadas porque la ley permitía al banco quedarse con la vivienda y aún así cobrar el resto. La deuda era una cadena que ni siquiera la pérdida del hogar podía romper. Todos estos casos demuestran lo mismo. La deuda no es un accidente, es un diseño. Un sistema que promete libertad financiera pero entrega dependencia perpetua. Y cuanto menos educación financiera tengas, más fácil es atraparte. La ausencia de conocimiento es la regla invisible más peligrosa de todas, porque te hace creer que la culpa es tuya, que si trabajas más, si ahorras más, si eres más disciplinado, saldrás de la trampa. Pero la realidad es otra. El sistema está armado para que tu esfuerzo nunca alcance. La lección final es incómoda, pero urgente. La deuda es la historia del poder. Quien controla el crédito, controla el futuro.
quien decide a quién prestarle, decide quién crece y quién se queda atrapado en la escasez. Esa es la esencia del capitalismo explicado en su forma más cruda. Libertad para unos pocos, dependencia para la mayoría. Entonces, ¿qué hacer? No puedes destruir el sistema, pero puedes entenderlo. Puedes dejar de jugar a ciegas y empezar a planificar patrimonialmente con estrategias de riqueza que no dependan solo de bancos y créditos caros. Puedes diversificar, buscar independencia económica en activos que no se evaporen con una devaluación o una inflación explicada como inevitable. El empoderamiento financiero comienza con el conocimiento, ver las reglas invisibles, reconocerlas y dejar de caer en ellas. La historia no se repite, pero si no la entiendes te aplasta igual. Mesopotamia, Roma, la Edad Media, la Revolución Industrial, Argentina, Estados Unidos, Europa. En todas partes la deuda se usó para controlar a la mayoría. Y mientras no entiendas esas reglas invisibles, seguirás siendo parte del juego. Los que ignoran la historia vuelven a pagar la factura. Si no quieres ser uno de ellos, suscríbete.